Queridos y queridas Sinvertidas, durante el mes de septiembre nuestra tienda en línea tiene un regalo para todos los escuchas de Puentes. En la compra de cualquier artículo a través de puentes.me/tienda, te enviaremos como regalo una de nuestras serigrafías oficiales diseñada por Kraken sin costo extra. Puedes ver con detalle la serigrafía en nuestra tienda, donde también encontrarás una colección de artículos que hemos colocado con mucho cuidado y esmero en el aparador digital. Recuerda, únicamente durante el mes de septiembre regalaremos las serigrafías en la compra de cualquier artículo. www.puentes.me/tienda. Completa el círculo. El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Puentes. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, un programa que desde hace 140 semanas o un poquito más, 144 con esta y contando, nos dedicamos a hablar de una caricatura que marcó a los niños de México en los 90. Digo niños siempre a pesar de que sé que hay muchos adolescentes que en ese momento vieron Los Simpson y tienen otro tipo de carcajada o siguen viendo la caricatura, pero me enfoco siempre en los niños pues porque fue mi experiencia personal y porque podría aventurarme a decir que en la mayoría de las pláticas que he tenido en El Chiste del Sofá ha sido con personas que tenían entre 5 y 15 años cuando las 9 temporadas eran parte fundamental de TV Azteca, o siguen siendo. La verdad es que ya no tengo tele abierta, pero supongo que si no siguen pasando esas temporadas estarán con Los Simpsons hasta el final, o se mudarán a Netflix antes. No sé, es parte de los misterios que hemos platicado en este programa. En esta ocasión me acompaña Marcos. Hola Marcos, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Me estabas contando, yo con mucha pena recibí esta información, que desde octubre del año pasado estás formado para venir a platicar con nosotros. Sí, bueno, vine de invitado y ahí me apunté porque según cuando lo escuché ya estaban como a la mitad de los capítulos. Uh-huh. Entonces entré en pánico y escogí uno primero y ya después me pedí el mío. ¿Venido de invitado? Sí, esta es la segunda vez en Radio Bar. En Radio Bart, cuando Timmy O'Toole. ¿Ese es tu favorito o este es tu favorito o ya te ganaron? No, ya me ganaron. ¿Cuál era? Mi favorito es el de La Niñera Ladrona, uh-huh, pero ya estaba ocupado, y también después La Familia Modelo y ya también, y el de Homero en Tercera Dimensión. Pero lo que quería es que fuera uno de la primera temporada. ¿Cuántos años tienes, Marcos? Yo 37. Pues estamos medio en la misma año de coche, en la misma circulación. La misma generación. Sí, pues fue importante Los Simpson. Insisto, siempre digo niños, pero ahí hubo un rango en el que incluso si tenías 7 años más que el promedio, creo que lo que pasaba era que no había habido un programa así. Entonces, fueras niño o no, te estabas enfrentando a un humor que desconocíamos. Distinto a lo que se manejaba aquí en México. Era la única opción, algo refrescante en sí. Y sin tirarle mala onda a La Carabina de Ambrosio o Ensalada de Pues Locos. No, más bien es que es el tipo de humor y la generación, ¿no? Uh-huh. Más bien ese era un poco para adultos, pero esto fue los 90 y nadie había visto algo así y nos identificamos de muchas maneras, ¿no? Se sigue por esto manejando el de solo pasa en Los Simpsons y en México. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que como vimos Los Simpsons durante tanto tiempo, eso provocó que de alguna manera nos comportemos como Los Simpsons o seamos tolerantes ante alcaldes diamantes? Es una duda que a mí me ha perseguido desde que lo empecé a platicar en este podcast. Pues más bien ya es el cinismo, ¿no? Ya es nuestra resignación a, bueno, solo podemos burlarnos. Danos duro, diamante. Esos 5 segundos de humillación a los políticos, por así decirlo, y ahí, al siguiente escándalo, y así nos la pasamos. Últimamente más siento que lo que se busca cada vez que hay una noticia tan horrible y que llena de frustración, encontrar... ¿Similitudes? No, bueno, las similitudes, como bien lo dijiste, solo pasan en Los Simpsons y en México. Yo pienso en una válvula de escape, como de... Nos entregan información tan violenta, tan brutal, que lo único que nos queda por hacer es buscar cómo nos reímos de esta situación, porque de otra manera vamos a quedar traumatizados. Y no creo que sea el camino que debamos de seguir durante más tiempo, porque aunque entiendo que si alguien hace una pieza de humor
de algún mexicano, un político corrupto, entiendo cómo eso hace que más personas se enteren, ¿no? Si está en una caricatura cómica, si está por el trabajo de un gran monero mexicano, si es una pieza que un youtuber hizo para difundir una información, hace que más gente sepa de un acto criminal. Pero te digo que siento que cada vez más lo que se busca es la risa que el generar indignación. Bueno, supongo que es como lo primero que debemos hacer es, bueno, se llama la atención, pero y después, ¿qué sigue? O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, en muchos casos sabemos que no va a pasar nada porque se cubren o hasta ahí llegará, ¿no? Y hasta que el otro escándalo lo cubra y así. Los Simpsons nos acompañan desde que nos dijeron que se podía cambiar el sistema, bueno, por lo menos a nuestra generación, con esta salida o esta lateral al camino en el que te puedes ir riendo, puedes estar enojado, puedes estar manifestándote cosas que son importantes para la vida de cualquier sociedad, ya deja tu país o política, pero esta lateral que ofrecieron los Simpsons, como bien dices, pues no había, y entonces pues, pudieras tener 7, 17 o 30 y te encontrabas con este humor. Puede que te resultara incómodo, sobre todo si eras más conservador, pero por otro lado, como que nos empezó a dar otras herramientas que hoy en día son parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Las frases, las risas, la imitación de voces. ¿Quién es tu personaje favorito en la caricatura? Cuenta la familia y fuera de la familia. Bueno, dentro de la familia al principio era Bart, pero ya conforme ha pasado el tiempo es Homero. ¿Escogiste también uno de primera temporada porque hay más aventuras de Bart? Sí, bueno, es más bien es la nostalgia de la primera temporada y que me recuerda, bueno, me lleva directamente a mi niñez, a la primaria. Yo estaba en la primaria, el capítulo es del 90 y considerando que en el 90 se estrenó, pero tardaba un año en lo que se hacía el doblaje, que yo supongo que apareció aquí en México en el 91, entonces tenía 11 años, estaba en quinto de primaria, entonces me lleva inmediatamente a esa época de mi vida. Son los viajes involuntarios en el tiempo. Ahorita estamos leyendo en Puentes, en el club de lectura, un libro que se llama Viajar en el tiempo, y hay un segmento en el que pensé mucho en el chiste del sofá y en esas pláticas, porque dice, cuando nosotros nos queremos acordar de algo, lo que en realidad estamos recordando es la construcción que hicimos. Por ejemplo, si queremos recordar nuestra travesura más pesada en quinto de primaria, no estamos viendo una película fidedigna de lo que pasó, sino decimos de lo que nos acordamos, y muchas veces... Ni es exactamente como lo recordamos, de tantas veces que lo repasamos, como muchos que han venido aquí a Los Simpsons, que dicen que frases que son de cierto capítulo y resulta que no son de ese capítulo. O que son un poco diferentes. O que las memorizaron y cuando lo escuchamos de nuevo, lo vemos, resulta que no es así, sino cambia. Entonces nosotros mismos lo vemos de tantas veces que lo hemos visto y repetido y nosotros ya lo modificamos. Ya nos inventamos. Y es un gran ejemplo. Lo que mencionas tú con un episodio de esta caricatura y que ustedes nos escuchan, pues seguramente con muchos programas de televisión nos sucede, es cuando no queremos ir ahí y el acontecimiento nos lleva involuntariamente, como un capítulo de Los Simpson. Todavía ahí en el 99, 2000, es más, 2001, si te llegaba a tocar un capítulo de primera temporada, pues te pasaba mucho eso, ¿no? Porque tú estabas esperando alguno de temporada 7, temporada 8, que se la pasaban repitiendo. De repente soltaban Intercambio Cultural, el viaje de Bart a Francia, y te llevaban a las estampas del álbum que estabas coleccionando, los castigos de los maestros. ¿Ibas en escuela pública o privada? Era privada en ese entonces. ¿Y habían intercambios culturales intercambios escolares? No, era muy pequeña. Pues. Según yo, nunca fue común, o por lo menos en la sociedad que me tocó convivir, igual en la primaria. Yo solo fui en primero de primaria en privada, pero recuerdo que veía este capítulo del intercambio entre Bart a Francia y un niño de Albania a Springfield, y me parecía una cosa impactante, porque decía, pues esto no creo que mi mamá me dejaría irme a mí. Bart tenía que 8 años. Sí, más o menos. A pasar un verano, una temporada. 3 meses. 3 meses. Es un cuarto del año a un lugar que no conozco, con gente que ella nunca ha visto. Y eso que pues, eran los 90, no estaba el nivel de inseguridad y ansiedad global como está hoy en día. Aunque, bueno, por lo que recuerdo en las películas, ahora sí que americanas, siempre ha pasado ese veces como un intercambio. No es como a la primaria, pero sí secundaria o universidad, preparatoria. Siempre han manejado como ese tipo. Lo máximo que a mí me pasó en la primaria fue curioso. Bueno, hay que
tengo que contar que era de monjas mi escuela. Ujú. Y en ese tiempo estaban las guerras en Centroamérica y hubo como 2 semanas más o menos que unos, si no me recuerdo que eran de El Salvador, estuvieron como 2 semanas ahí en nuestra escuela. ¿Niños? Sí, eran niños. No sé, creo que sus padres estaban en otra parte de El la Salvador, de congregación. Panamá. Sí, pero y entonces ellos estaban ahí como de paso porque su destino final era Estados Unidos. ¿Y conviviste con estos niños? Sí, es 2 semanas. Sí, es algo que tengo muy puntual. ¿Y qué recuerdas la relación que hiciste con estos niños? ¿Solo era juego? ¿Les hacías preguntas sobre...? Pues sí, más bien era pues raro porque le preguntaba luego en su acento se notaba que de dónde venían, Ujú. que venían de El Salvador, digo, si no mal recuerdo. Ellos utilizan el vos, ¿verdad? O sea, te dicen vos, pero sin el acento argentino. No recuerdo bien, creo que no, en Centroamérica Ya. no tanto. Pero y me decían ellos que no, nada más estaban de paso porque su destino final era Estados Unidos y yo les preguntaba que por qué, ¿no? Y es que estaban huyendo de la guerra, pero fue algo así como, qué miedo, sino, bueno, y pues vamos a jugar, o sea, no pasó más de eso. ¿Y alguna vez tuviste la oportunidad o quisiste hacer un viaje de intercambio? Pues tal vez no como el que le tocó a Bart, pero si somos de la misma generación, no estamos por ahí. Recuerdo cuando empezó esta fiebre de vete a aprender inglés a Canadá. Hoy en día es muy común, ya estás en una exposición en el World Trade Center para hacer intercambios, pero no era una cosa Común. sí, no. Digo, probablemente en las lomas, o sea, gente de muy adinerada, pues sí, como... Era más común, no era algo que... también por el aspecto económico, ¿no? Totalmente, Que no sí es que tan es lo más fácil. caro. ¿Pero alguna vez te llamó la atención o lo intentaste? Nunca pasó por mi cabeza. Sí, no sé si es una cosa de lo mexicano que tengo, que me cuesta trabajo separarme durante largos periodos de mi choza. O sea, no importa que no tenga que atender ningún asunto, no puedo estar más de 2 semanas lejos de mi tele. O sea, no específicamente de mi tele, pero como romper esa cotidianidad me cuesta mucho trabajo y sospecho que si hubiera tenido experiencias como las de Bart o algún tipo de intercambio, tal vez me hubiera hecho más un ciudadano del mundo, porque yo sí me siento súper mexicano. O sea, desprendido así muy rápido. Ajá. ¿A ti te cuesta trabajo, si es que llegas a viajar, el síndrome... No recuerdo Del si es- jamaicón. ¿Es el jamaicón o el jicamón? No, es el jamaicón. Que es por un Jugador de las Chivas, bueno, pero más bien fue un viaje de la selección Ajá. en Inglaterra. Y entonces él decía, después de una semana, que ya extrañaba la tortilla, que ya extrañaba que él ya se quería regresar. Es lo único que él decía. Entonces, a partir de ahí se acuñó el síndrome del jamaicón. ¿No tenías primos o familiares con los que pasaras verano, Semana Santa fuera ¿Eres de la ciudad? Sí, de aquí de la ciudad. Y no te tocaba... Yo tenía primos en Texcoco y siempre Semana Santa y puentes me tocaba irme a pasar el día... Que en realidad no era como vivir el campo. De repente habías pasado un caballo, nada más era no estar en la ciudad. De la ciudad. Bueno, pues más bien sí tengo familiares en los estados, pero pues era de ir de vacaciones 1 o 2 semanas y ya regresar a la ciudad. ¿Dirías que entonces no te cuesta tanto trabajo? Pues El más, abandono. pues lo máximo que he estado, bueno, de fuera de la ciudad y del país son 2 semanas. Digamos que ya al final de viaje, pues ya como que uno empieza a extrañar ciertas cosas, pero tampoco es que ya me quiero regresar, sino si hay la oportunidad de salir de viaje, pues la aprovechamos. ¿Sí? ¿Y te gustaría vivir en otro país? ¿O en otro estado? En otro estado no, creo que no. Tal vez en un país, pero en un estado creo que no. Yo lo he estado evaluando. La verdad es que conozco muy poquito del mundo. He viajado muy poco. Y en México, mucho menos. O sea, conozco Monterrey, San Cristóbal, en Chiapas, Cancún, Aguascalientes y Veracruz. Que pues, se me hace muy poquito para la riqueza que tiene este país turística y geográfica. Y aunque es muy poco, tengo la misma idea que tú. No me iría a vivir a otro lugar en México que no fuera la ciudad. El otro día en un nuevo programa que tenemos en Puentes que se llama Derecho Remix, estaban hablando de la idea de México como una ciudad santuario, que decían pues que estamos lejos. Se referían a ciudad santuario con esta idea de que hay tal vez menos discriminación, tal vez más apertura al diálogo, menos conservadorismo. Y digo, todavía nos falta para llegar ahí, pero sí siento que mientras más al ombligo de México estés,
es menos probable que te encuentres algún ranchero malintencionado, conservador, que te diga, ¿por qué ves esas caricaturas del diablo? Bueno, sí, supongo que porque es muy grande, ¿no? Depende de la zona, porque cuando hay muchas personas que vienen, sobre todo del extranjero o de otros estados, que ellos sí sienten como esa apertura que dices y choca de los estados y países donde vienen, ¿no? Pero uno que ya está acostumbrado, pues como que ya no lo percibe tanto. Tal vez sí, si nos vamos a un estado u otro país, pues lo notaríamos luego, pero como estamos tan inmersos en esta ciudad que amamos y odiamos al mismo tiempo, pues... El odio creo que tiene mucho que ver con la distribución, porque muchas personas que llegan y pueden terminan enamorándose de la idea de la apertura o del potencial que tiene esta ciudad para convertirse en algo mucho mejor que lo que es hoy en día, o regresar a lo que algún día fue, si es que ya llegamos a ese punto, y terminan quedándose, igual que se quedaron probablemente mis bisabuelos, y ya somos un chingo. Es una cosa complicada. Creo que de ahí viene la relación amor-odio, como agradezco estar con todos los servicios cerca siempre, pero también empiezo a rechazar... Sus consecuencias. Sí, el tráfico, la delincuencia. La inundación. Bueno, la delincuencia sobre todo en estas últimas... Iba a decir semanas, pero la verdad es que llevamos meses, si no es que... Bueno, según los analistas, de los últimos... Un poquito antes de... Todavía abarca el sexenio de Calderón, han repuntado y siguen a la alza. ¿Te acuerdas de cómo se hablaba de la delincuencia y el crimen en los 90? Yo lo tengo muy presente y medio los Simpsons empatan, porque no sé si te acuerdas que a veces había un corte de noticias en el último corte para anunciarte hechos. Y recuerdo mucho, así como mencionabas tú, cómo vienen estos recuerdos, cosas del Mochaorejas, de bandas de secuestradores, de la finca esa donde encontraron unos cuerpos que después le hablaron a una santera o vidente, la Paca. Tengo todas estas memorias y cómo sí existía en mi familia, y mira que no éramos deja tú altos recursos, buenos recursos, cómo sí había esta paranoia de ten cuidado cuando salgas a la calle, no había Uber, pero era súbete al taxi, revisa que tenga el nombre y la foto. Pero yo creo que iba en aumento, porque yo me acuerdo que igual cuando éramos niños salíamos a jugar a la calle y sí había cuídate o alguien te cuidaba, pero no a este extremo de que, por ejemplo, tengo una amiga que dice que a su hermana le intentaron robar su sobrina, o sea, salió a la calle, iba a la tienda y llevaba a su hija en los brazos y se la intentaron quitar, o sea, de esa magnitud estamos hablando y ha ido escalando. O sea, cada vez es peor. Y se relaciona con lo que empezamos platicando, que es esta idea de si ya nos hicimos tolerantes a la idea de la violencia y el crimen, o si nuestro humor tan ácido, formado por caricaturas como Los Simpson, nos hicieron relajarnos, tal vez no es la palabra correcta, pero nos hicieron tener esta válvula de escape para reírnos de la situación en vez de tratar de arreglarla, o tratar de arreglarla mientras te ríes, que también... O más bien, bueno, yo creo que es más bien no te toque, ¿no? Que ese es el asunto. Mientras no te toque, pues como que lo vas evitando y jijiji, una risa nerviosa, pero cuando ya te toca es cuando ves la magnitud y empiezas a profundizar en el problema, ¿no? La magnitud del problema. Y si no te vas a algún estado de México, ¿a dónde te irías? ¿Has fantaseado en eso de, pues a mí me gustaría vivir en otro estado? No, en otro país. ¿En otro país? Ajá. No sé, Holanda. ¿Por qué Holanda? No sé, siempre desde niño por las fotos, sobre todo los colores de las flores y los molinos. Los tulipanes. Sí, tampoco es así que una explicación, así que por la libertad de la planta, pero no. También puede ser. Pues, Holanda, más que nada. Sí, pues, se me hace un buen destino. Es difícil luego porque igual yo no conozco muchos lugares y tienes esta idea de las postales o de lo que ves en películas. Me acuerdo también mucho de este episodio que mi idea de Francia quedó durante varios años pues, llena de prejuicios por la experiencia que tiene Bart. Albania ni siquiera la pude encontrar en el mapa, yo creo que hasta los 18, 19. Pero sí recuerdo que ver cómo estos dos campesinos franceses trataron a Bart me dieron una idea. Probablemente por eso no me gusta el vino. ¿Tú recuerdas si marcó esta relación de Bart con los franceses tu idea de Francia?
No, creo que más bien la idea de Francia siempre ha sido como la turística, y ya conforme ha pasado el tiempo, ya digamos que ha perdido un poco su glamour por cosas que he escuchado de que tampoco es tan glamurosa, siempre está llena de turistas, entonces más bien no la afectó. Últimamente víctima de muchos ataques terroristas. Bueno, Europa, ¿no? Sobre todo. Sí, es una situación bien extraña. Yo recuerdo que por ahí de entre los 13 y 18, mi idea era... De niño quería vivir en Estados Unidos, pero era más por la infantil idea de que iba a tener Disneylandia a un taxi de distancia, ¿no? Pues no tienes idea de la distribución de las cosas. Y de adolescente pensaba siempre en Europa, porque pensaba que pues tenían mucha más libertad del pensamiento, como que ya habían experimentado tantos fracasos en gobiernos, en reinos y en distribución geográfica, que de alguna manera tendrían que ser una sociedad más tolerante, pero pues, lo cierto es que ya es como el espíritu humano, el conflicto bélico constante, y ya no me deja pensar. Últimamente pienso en Islandia, en Finlandia, o sea, irme lo más al norte, pero el clima no me dejaría. Pues, nosotros, ajolotes que crecimos en este charco, es muy difícil que nos adaptemos a un clima lugar frío. Sí, nada más nos varía 5 grados arriba y abajo, ya estamos de chillones siempre. Eso sí. Mis amigos de Monterrey, tengo muchos amigos y amigas que viven acá en el DF, siempre se burlan de eso de nosotros. Del calor. Primero se burlan de que no tenemos aire acondicionado, ¿no? Porque nosotros, cuando éramos niños, ¿cuándo chingados ibas a pensar que ibas a necesitar aire acondicionado? Nunca hacía mucho calor, nunca hacía mucho frío, y la naturaleza nos castigó por abusar de tantos coches, y ahora que sí estamos pasando fríos no extremos, pero que no estábamos acostumbrados, o calores igual, pues ya empieza esta idea de necesito comprarme un aire. Pero bueno, como en una entrevista que el Golfo hizo a un cantautor canadiense, que decía que más bien el problema es que las casas no están acondicionadas para los climas extremos. También. Ese es el problema. Sí, deja tú el aire, la posición. Por ejemplo, no me estoy quejando del lugar en el que trabajo. O tal vez tengo lo voy a decir, un área de oportunidad. Pero la fachada que tiene nuestro edificio es es una ventana gigante. Y la posición geográfica pues, no nos beneficia porque tiene al sol dándonos todas las tardes. Como una lupa. Esa es la clase de cosas a las que probablemente te refieres, que es seguimos construyendo edificios sin pensar si va a aguantar esta ciudad succionar tanta agua para tantas viviendas que se siguen haciendo cerca de avenidas principales. Pues es parte del conflicto de vivir en una mancha urbana como la que nos tocó. Pero aún así, y no solamente por la experiencia de Bart, siento que me costaría mucho trabajo el intercambio cultural o adaptarme a algún otro lugar. Creo que me dejó más este episodio antes de hacer el corte. Ya dijimos varias veces qué episodio es. Si a alguno no le queda claro, es el intercambio cultural. Ese donde Bart termina en Francia, donde un niño de Albania termina en la casa de los Simpson. Vayan a buscar su temporada 1, no hay pierde. Y si la tienen, felicidades, porque pues ya últimamente que me meto a Mix Up nada más a pajarear y nada más para ver en qué andan esas industrias. De la 1 a la 3 ya no los he visto tan seguidos. Yo voy mucho al de la zona rosa, al Mix Up, y ya no veo esas temporadas. ¿Tú tienes las temporadas? ¿Tienes los discos? No, nunca las tuve. ¿Y crees que en algún momento entrarás en pánico y las irás a comprar? No. Ya pasó ese momento. Ya llegó el torrent primero. No, pues ¿O lo más sigues bien viendo en línea? En línea, más que nada, o cuando me encuentro uno en Fox o en TV Azteca. Pero ahí Eso también es un fenómeno que quién sabe si se vuelva a repetir, porque nosotros niños estábamos acostumbrados a ver la tele en horarios, que hoy en día solo se vive con los partidos, ¿no? Si te gusta el fútbol o algún deporte, o el box, por ejemplo, que acaba de pasar esta pelea, pues que te tienes que estar ahí en esos horarios. Nosotros, pues, los Simpsons eran de las 8 a las 9. Hoy en día, supongo que si un niño se trauma con Rick y Morty, lo busca. ¿Y cómo lo vas a detener? Además, porque no es como que va a haber un corte comercial para ir al baño, para terminar la tarea, para hacer del quehacer que no has terminado. Puedes estar frente a la pantalla y es un reto difícil para el que se aviente ser papá. El otro día me encontré un comentario al pie, una buena foto en Instagram, me la puse en el grupo. No sé si la viste. ¿Estás en el grupo del Chiste? Sí. ¿Viste la del güey que se tatuó "hazlo por ella" en el antebrazo? No, lo que pasa es que mi computadora
¿Ya fue? Sí, durante estas 2 semanas, entonces. A la memoria del disco duro. Ya llegará otra. Ahora te la enseño. Un señor se tatuó hazlo por ella en el antebrazo y se tomó una foto con su bebé. Se me hizo un buen gesto. Sé que en muchos trabajos te regresan a tu casa si traes el tatuaje, pero seguramente si tu empleador es fan de Los Simpson, hasta te darían aumento porque acabas de ser papá. Dentro de la familia, ¿quién es tu personaje favorito? Homero. ¿Las monjas en algún momento se pusieron roñosas por Los Simpson? No, porque de hecho mi primer recuerdo de Los Simpson ni siquiera es un capítulo, sino es que yo le decía a mi mamá que si me compraba una planilla de estampas de Los Simpson, y la condición era que en ese mes sacara buenas calificaciones para terminar poniéndolas todas en mi carpeta. Ese es mi primer recuerdo de Los ¿Y Simpson. lo lograste? Sí. ¿Y te dejaban poner estampas en la carpeta? Sí. Fíjate, yo iba en las primeras de gobierno y no te dejaban poner ni un recorte de alguien que te pareciera un héroe o algo en los cuadernos. Siempre era de los colores exactos. Y hoy en día extraño un poco el uniforme y eso, porque ya lo platiqué en otros chistes del sofá. Entiendo que es una manera de crear condiciones iguales para todos los niños. Si yo en ese momento no hubiera tenido esas reglas del uniforme y los cuadernos forrados todos iguales, se hubiera visto de inmediato de los 40 niños que había en quinto A. La diferencia. Quiénes eran los que sus papás tenían apenas para comprarle 2 cuadernos y quiénes eran los que traían los Jordan pues del año ahí. Y agradezco mucho haber vivido esa época. Hoy en día muchas personas he visto que se quejan sobre los uniformes y como la homogeneizar a los niños. Y entiendo cómo sí puede reducir las expresiones individuales, pero por otro lado soporta mucho esta idea de que todos deberíamos tener un arranque parejo y que... Las mismas oportunidades, ¿no? Ajá, y que tú como niño te sientas bien. Yo recuerdo que de las cosas que más valoro era que podía platicar con cualquiera de mis compañeros a la misma altura. Digo, siempre estuve más grandote, pero me refiero a... No sabía nada de su contexto económico, ni me importaba. Pero si no fuera por el uniforme, te delataría. Uh-huh. Y a la fecha creo que es algo que heredó bien padre mi generación y los que fuimos a escuelas con uniforme. Que pues, a todas las personas, no importa cómo estén vestidas, las vemos igual y las tratamos igual. Porque pues, en gusto se rompen géneros y en... Bueno, más bien todavía no, primaria y secundaria, ya digamos que de la prepa hacia arriba ya se pierde eso. Excepto los que se siguieron en la católica o en la cristiana o en la mormona o en la universidad que les haya tocado. Vayan a buscar su temporada 1 o métanse a algún sitio de internet que se las provea. Si los Simpsons llegan a hacer un servicio como Netflix, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? De los Simpsons. ¿Tendría que incluir Futurama? Sí. Ok, vamos a hacer este paquete. Son los Simpsons, todas las temporadas, Futurama. Hay otro de producción de Matt Groening, creo que no, ¿verdad? Pues bueno, según dicen que a lo mejor van a sacar otra vez Futurama, pero... Bueno, pero de Fox, bueno, sería Padre de Familia. Malcolm. ¿Malcolm es de Fox? No, creo que es de Warner. Ay, no me acuerdo. No, porque en Warner es Friends y en Fox fue Malcolm. Me acuerdo cuando me salí de la tele. Bueno, no yo, sino de estar consumiendo tanta tele. Creo que los veía ahí. Pero si solo fueran los Simpsons y Futurama completos, ¿cuánto les darías? 80. ¿Al mes? Al mes. Me parece justo. Vamos a hacer la pausa ahora sí. Vayan a buscar su temporada, métanse al sitio de internet. Vamos a regresar con Marcos para platicar y ver el episodio de intercambio cultural donde Bart termina en Francia, donde un niño de Albania termina en Springfield y donde Homero en su torpeza infinita casi provoca un atentado, pues lo sugieren, ¿no? Un atentado terrorista o una catástrofe nuclear por andar compartiendo información que no debería. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Creo que nadie esté
tratando de cambiar algo debe ser detenido por los que dicen que no se puede. La pasión se ha muerto. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. O sea, la gente ya no quiere esa guerra. Tengo mucho miedo de estar vivo. Nadie debe ser detenido. Callar a la voz a tu alrededor, escuchas la propia. Creo que el ser humano nunca está conforme con nada. ¿No será que la nostalgia? ¿No será que tanto recordar no estar vivo? Tengo mucho miedo de estar vivo. Tengo mucho miedo de estar vivo. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Estamos de vuelta en el Chiste del Sofá. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por seguirnos desde hace 144 semanas. Se aproxima el final de la primera etapa del Chiste del Sofá. La verdad es que no sé si es el final del chiste. No lo platiqué contigo y antes de ponerle play. ¿Tú qué harías? ¿Que el Chiste del Sofá se siga con gente que le tiene el mismo cariño a la temporada 11, 12? ¿Tú dónde te quedaste para empezar? Yo en la 8ª temporada. ¿Tú crees que debería de haber el Chiste del Sofá después? Yo no lo puedo hacer porque yo no vi la temporada 15 y no le tengo cariño a ningún episodio de la temporada 15. Pero podría ser el enlace con nuestra generación, por así decirlo, o alguien que sea a partir de la 15, o no sé, el capítulo 300 de Tony Hawk hacia adelante. Podría ser el enlace, así que en pareja, y para que los que no están convencidos de las nuevas temporadas tal vez se unan o ya reafirmen su negativa a las nuevas temporadas, y los que están con las nuevas temporadas pues vean por qué nos agradan tanto las primeras temporadas. Cada día cambio de opinión, pero hoy estoy contigo. Hoy creo que sí, debería ser así, que un nuevo equipo de personas platique de esto y que nos invite a nosotros, señores refunfuñones sobre nuevas temporadas, y que nos digan por qué ellos les tienen tanto cariño. Y creo que de la 20 en adelante ya se rompe, porque como ya se compite contra muchas caricaturas iguales y el contenido bajo demanda, probablemente ya no exista un grupo de fans súper ferviente. Todavía la frescura que tenían los Simpson en las primeras temporadas, digamos que lo superan estas nuevas caricaturas, ¿no? Este que le vamos a poner play a continuación, ustedes ya lo tienen listo, ahora mismo le estoy poniendo a reproducir y las nubes se están despejando. Si fuera pintura fresca, en este todavía no te puedes recargar, porque estamos hablando del 11. Sí. El 11 de la primera temporada. De hecho, menciona en las notas de Wikipedia que es de los primeros en los que se incluyen los créditos completos de los escritores. Así de joven estaba la caricatura, en una primera temporada en la que se aventó contra el show de Bill Cosby, que hubiera sido el equivalente a que los supermachos de Rius hubieran tenido una caricatura y compitieran contra Chespirito. No había
comparación. Bill Cosby en otro canal estaba hablándonos de la familia y los valores, y de repente se apareció una caricatura con dibujos que, para empezar, todos acusaban de mal hechos y que después abordaban dinámicas De familia que existían, pero no en la televisión. Sí, no sé si escuchaste recientemente, y hace rato que platicábamos sobre los Simpsons burlándose, por ejemplo, de Francia, que hay un grupo de actores con ascendencia de la India que se está quejando sí, mucho de lo de Apu. De Apu. Pero si ustedes ven la primera temporada, y espero que este capítulo los ayude a revalorarla o a visitarla otra vez, se van a dar cuenta que no existe un ensañamiento con una persona o con una nacionalidad. Y si lo hay, es con Homero, y es con Bart, y es con lo que significa América para el mundo. Eran personajes secundarios. Sí, y Como decían los creadores de South Park, que ellos decían que preferían criticar a todos en lugar de excluir a uno, porque ahí se vería la preferencia hacia... es la única manera de estar a salvo. Creo que nunca se volvió a ver a Bart con ese atuendo de mochila y gorra roja. Y el destino de esa rana no me lo quiero imaginar. El que quedaba ahí en la casa de los Simpson. En un episodio que arranca en lo que parece ser el único día en el que Marge no hizo la limpieza. Porque Homero termina lesionado cuando todavía no era de sus características principales que le pasara algún accidente. Cuando Krusty el payaso todavía no tenía chistes subidos de tono y era un muñequito. Tiene otros dos accidentes muy chistosos Homero en las escaleras. Cuando Bart pierde su alma, ¿te acuerdas? Que Lisa le tiende una trampa a Homero similar con la patineta. y se atora en las escaleras y... Y el otro ahorita no lo recuerdo, pero estoy seguro Bueno, que cuando existe. rueda, ¿no? Que se cae, hacen la parodia de Indiana Jones. Ah, y también trae la gorra roja Bart. Sí. Sí, es cierto. Pues en algún mandado estaba Marge y Lisa, que no estuvieron ni para... Bueno, en el caso de Marge, para evitar el accidente, y ya con Homero en el suelo para ayudarlo a levantarse. Y todo es culpa de Bart y el desastre de cuarto que tenía, cosa que compartías con Bart. ¿Cómo era tu ordenamiento y organización cuando eras niño? No, sí era más ordenado. A los 8 años, yo también. Bueno, además tenía muchas menos cosas. Es algo que yo veía mucho en la caricatura y fue de las primeras cosas culturales que vi la distancia con los gringos. Pues yo veía todo lo que tenía Bart en su cuarto y pensaba que Bart y yo éramos de la misma clase económica, aunque no tenía bien esa escalera en la primaria. Y decía, ese niño tiene un chingo de cosas y se porta tan mal, porque pues en mi familia era de si te portas bien te compran cosas, si te portas mal comes verduras. Así estaba la idea del el bien y el mal. Aquí en este capítulo la voz de Skinner es distinta digamos, a las siguientes temporadas. Sí, en doblaje también es padre visitar la temporada 1. Entiendo que a muchos los pueda sacar de onda, pero es para darte cuenta. Incluso se ve en algunos otros personajes que estaban haciendo audición para otros. Sí, digamos, ¿no? que era como las primeras, todavía no había voces definitivas. Uh-huh. Según yo, en alguno, Smithers habla como Skinner, o sea, era esa persona. Entonces todavía puedes ver cómo se estaban acomodando en la sala de doblaje de Los Simpson. ¿Alguna vez hiciste una travesura del tamaño de la que Bart se avienta en con que es pues el equivalente a una paloma en el excusado? Pues yo no, pero sí vi, pero eso fue en la prepa, pusieron una paloma en los baños y tronaron los vidrios. En mi secundaria pasó, pero se tronó la taza, entonces se empezó a tirar el agua antes de que llegara, pero sí tenía la expectativa de que sucediera lo que le acontece a la mamá de Skinner, que desde primera temporada creo que también ya tenían bien definido el papel de Skinner y Bart, que es de mis triángulos favoritos de la serie, con la mamá siendo el demonio detrás de Skinner y con Skinner sacando sus frustraciones en la escuela y teniendo a Bart como en esa trinchera atacándolo. Se veía más ordenada la casa de los Simpsons en toda la primera temporada en general. Pero hay escenas como esta de Marge viendo por la mirilla hacia afuera que te muestran que sí, tal vez los dibujos no estábamos acostumbrados a ese diseño, pero sí había una ambición y mucho potencial para hacer animación que hoy en día no habría Rick y Morty, no habría Archer, no había... Padre de Familia. Pues sobre todo Padre de Familia. ¿Te gustó de inmediato Padre de Familia? No mucho. ¿Le tenías algún rencor porque se parecían mucho a los Simpsons? Sí, más bien era la idea de Yo que decía también. que era una copia de los Simpsons. Sí, eso me costaba mucho trabajo. Digo, ya después
Y hay varios episodios que sí me gustan, pero también con Los Reyes de la Colina. No sé si te acuerdas que los pasaban en Canal 4 y sentía eso. Ni siquiera les ponía atención porque decía, no, ellos quieren ser como los Simpson, pero no me hacen reír lo suficiente. Y mira que los Simpson en sus primeras temporadas, como estamos viendo ahora mismo en el diálogo de Skinner con Marge y Homero para hablar del intercambio que tendría Bart, no todo era de pastelazo. Digo, ya para la quinta y la sexta sí es chiste tras chiste tras chiste. Aquí se ve todavía que los escritores estaban preocupados por... La historia. Sí, por dejar buen contexto, ¿no? Que estuviera firme la trama que nos iban a contar. Ya para Homero Gordo ya es risas todo el tiempo. Y con Homero y la idea muy sencilla de... Para él no representa un intercambio que le traerá cosas buenas a Bart. Él lo que quiere es que esté lejos de él durante una buena temporada y sobre todo en estos momentos que tiene que descansar y estar tocando la campana para molestar a Marge todo el tiempo. Yo me acordaba, y hasta que vi esta semana el episodio para grabarlo contigo, que el intercambio era niño francés por niño estadounidense. No me acordaba que era un niño de Albania el que terminaba llegando a Homero. No recordaba nada de esa parte. Bueno, ni a la rana. Yo tampoco. Que insisto, no vuelve a salir. Sí, no vuelve a salir, ¿verdad? No. Seguramente la disecaron. Eso afortunadamente no me pasó. Y no era común. ¿A ti te pasó? ¿Tuviste que disecar en secundaria? No, bueno, en la secundaria no, en la universidad. Bueno, más bien abrir una rata. ¿Qué estudiaste? QFB, químico farmacéutico biólogo. Ah, y tienes que hacer eso. Sí, porque no, yo estoy en comunicación y si acaso nos decían que abriéramos un libro. Y a veces. Se le olvidó a Homero que le dolía la espalda. De la felicidad de que se va Bart. Insisto, esto, ahora que veo la escena de Bart antes de subirse al avión, me causaba mucho impacto porque decía, yo jamás me subiría, deja tú un avión, a un camión, a una combi sin mi mamá o mi papá. Y sí me parecía riesgoso. Pero Bart está emocionado, como que lo ve más como una aventura que le tocará vivir en el viaje. Y Homero pues está en este rollo de me va a llegar un niño de Albania y no va a tener que lidiar con él. Marge está llorando. Este es el periodo más grande que ha pasado Bart sin sus papás, ¿cierto? Porque en Campo Krusty son 2 semanas o 3 semanas y aquí se avientan 3 meses. 3 meses. En el cambio de el niño de Albania, ¿te acuerdas de su nombre? Si no te acuerdas, no importa. Aunque si traes apuntes estaría bueno para no estarle diciendo el niño de Albania, que trae un corte de casi mohawk. Adil. Este es examen para todos y no tienen que demostrarlo contra nadie. Traten de ubicar a Albania en un mapa y vean si lo pueden hacer de inmediato. Adil trae una misión secreta que, insisto, yo no recordaba. Y Bart llega a una Francia con muchas referencias a cuadros. Pinturas. Ajá. Pues por ahí pasaron obras clásicas que pondremos en la bitácora. Y van hacia este rancho que en la portada del vino pues, se ve como las haciendas de vino mexicanas de Baja California. Digo, nunca he ido a una, pero lo que obtiene Bart es la versión más chafa y fea del pueblo y de la hacienda, del rancho. Del viñedo. ¿Te gusta el vino? No tomo. A mí tampoco. Insisto, tal vez este episodio de manera inconsciente me dejó marcado para que no me gustara. Lo que no recordaba todo lo del niño de Albania, pero de Adil, perdón, y me gustó mucho, es Lisa siendo la contraparte y la única. ¿Tú crees que sospecha que tiene una misión secreta o que solamente tienen esta discusión política muy elevada sobre lo que significa la América libertad en el mundo? Ajá, y la libertad. Pero yo creo, bueno, ahí cuando vi el capítulo se me hizo una contradicción de Lisa, siendo que ella es como la libertaria, pero en este caso ella está defendiendo esos valores americanos. Pero es un fenómeno nacionalista, no sé si a ti te ha ocurrido. Entre nosotros, por ejemplo, pues podemos quejarnos del sistema político mexicano y cómo podemos ser muy necios o holgazanes. Pero ante cínicos. un extranjero lo defendemos. Pero no vaya a venir un gringo a decir algo o un argentino a hablar de nuestro fútbol porque de inmediato nos empezamos a defender, aunque ni siquiera nosotros creamos totalmente lo que estamos diciendo. Aunque tengan la razón. Sí, es como cerrar filas para no sentirte solo, ¿no? Porque pues ellos son los diferentes. Lo malo es que Bart está completamente solo con esos 2 campesinos abusivos.
mientras Adil está presentándose con sus compañeros americanos sin ocultar en ningún momento... Bueno, no es totalmente abierto con sus intenciones, pero se va resbalando durante el episodio hasta que ya, si Homero tuviera una neurona extra, pues se hubiera dado Supongo cuenta. que por su forma educada de presentarse ante los demás, se los gana. Y también con una América antes del 11 de septiembre, donde el terrorismo eran cosas que ocurrían en Reino Unido por irlandeses borrachos, como dice... O los vascos, el ETA. O el ETA. No existía la idea de que el terrorista... Eso es algo bien difícil. Qué bien que mencionaste lo del ETA. Hoy en día dices terrorismo y probablemente la mente de muchas personas viene de inmediato un turbante, música árabe, barbas, muchos hombres con metralletas. Pero hace 20 años la palabra terrorista no significaba eso. Significaba un etarra, significaba... Eddie. Significaba esta película de Daniel Day-Lewis, donde a él y a su papá los acusan de un ataque terrorista de Irlanda del Norte. Esas eran las ideas de terrorismo. Y digo, ya se sabía que había conflicto en Medio Oriente, pero a la fecha muchos gringos, como Homero y su familia, siguen sin poder identificar dónde demonios está Medio Oriente en el planeta. Esto mientras Adil sigue pues con esta farsa. Impresionándolos. Sí, no dudo que tenga buenos modales, pero pues es parte de su agenda para sacarles información y quedar bien con la familia. Y Lisa, que sospecha, tiene este diálogo que decíamos, pues... defendiendo lo que significa América y la libertad de elegir, mientras Adil, pues creo que es donde más deja ver que sus intenciones van en contra de Estados Unidos en general, por el odio acumulado que se fue cargando, pues diría a principios de los 90, pero desde el principio de los 90. Cada vez son una nación más endeudada y con peor reputación hacia afuera, no por culpa de los Simpsons, evidentemente. Si mi tía llega a escuchar este programa, la tía de Texcoco y mis primos, no estoy diciendo que fueran situaciones similares. ¿Dormías en el suelo ruso? El burro me quitaba mi lugar en el rincón. Pero sí recuerdo que tenía lo que decíamos de las comodidades de la ciudad, lo sentía yo mucho pues, cuando no estaba cerca de una tienda. En ese tiempo no había Oxxos, pero sí la idea de poder ir por unos panditas a la esquina de mi casa. En cualquier momento. Es de esas seguridades horribles de la civilización actual. Y un dato que encontré es que los dos franceses están basados en una película francesa de los años 80. Los personajes. Donde sale Gerard Depardieu, que ustedes recordarán por ser uno de los 3 mosqueteros en la película de los 90, porque ha habido como 4 versiones. Yo me refiero a esa, la viejita. Y también es Cyrano de Bergerac, si no mal recuerdo. Es este actor regordete francés que yo lo describo mucho. Me gusta mucho verlo comer en escenas. Como su apetito siempre hace que se me antoje la comida. Pues ahí pondremos en la bitácora el tráiler por si alguien quiere ver de qué iba esa película en la que se basaron estos dos personajes. Homero, algunos dicen que para la temporada 4 fue cuando alcanzó su máximo nivel de estupidez. La crayola. Ajá, pero aquí pues no demuestra nada de perspicacia y deja tu inteligencia. Le hace un recorrido a Adil en la planta nuclear. Y su referencia es la comida. Primero le explica las donas y lo que está rellena cada una de ellas. Y después va presentándote las zonas mientras Adil va tomando fotos por todos lados. Y Homero lo dice en algún momento, ¿no? Este niño es tan listo que podría hacer su propia planta nuclear en su país. Fíjate, otra cosa que se sabía de esa parte del mundo era por Volver al Futuro, por los libios, ¿te acuerdas? Que el Dr. Brown le había engañado a los libios prometiéndoles plutonio para su bomba. Para su bomba y en realidad les dio otra cosa. ¿Has visto ese video de YouTube ahora que vemos a Bart pisando las uvas para los vinos? ¿Has visto el video de la reportera que se cae? Fue de los primeros videos de YouTube que se viralizaron. Es una reportera que está haciendo su reportaje, un enlace en un programa en vivo. Se cae adentro de la olla, se da en la cara y empieza a hacer... ¿Nunca lo has visto? No recuerdo. Lo voy a poner en la bitácora. Pensé mucho también en la semana cuando vi a Bart. Y ya me acordé por qué lo del vino. ¿El anticongelante? No, y los pies de Bart. O sea, ahí yo creo que en este episodio me enteré que ese era un proceso para el vino. Uno de los clichés, ¿no? Ajá, que no tiene que ser así, ¿o sí? O
Según Pues, yo se puede moler nomás bueno, la uva. en varias películas he visto que sí sale Ajá, como con los pies, la aplastan. siempre me pareció muy poco higiénico ese proceso. Ya después me enteré cómo hacían el pulque y como me gusta mucho el pulque dije, no, pues no tengo nada que decir. Adil utiliza la casita del árbol de Bart como sede de transferencias de información De espionaje. para el centro de espionaje en Albania, que además se ve como en película de James Bond. Mientras Bart lo vemos Bueno, ya mejoró su lugar de... con unas ojeras y una angustia que solo recuerdo haberla visto cuando reprueba cuando está estudiando me para el recuerda examen. ese capítulo. Ajá. Que es Porque además de los pocos donde llora. Y le pasa lo mismo que en la adversidad, se supera y logra algo. Sí, pero es muy cruel ese episodio. ¿Te acuerdas cuando por fin ante el psiquiatra de la escuela, la maestra de sus papás empieza a decir soy tonto, soy estúpido? Era una cosa muy Que fuerte. se siente como George Washington cuando perdió la batalla de... Sí, pero eso es cuando ya la maestra le da puntos extras para que pase y no tengan que repetir el año. Que sí creo que era de mis miedos más grandes cuando niño. ¿A ti te da miedo tener que repetir un año? Sí, bueno, y más bien en mi caso porque como mis primos íbamos todos en la misma escuela y digamos que somos de la edad continua, entonces si reprobaba significaba estar en el mismo salón que mi primo. Entonces eso era la burla de mi familia. Ese sistema educativo desgraciadamente sigue hasta ahora. Seguimos midiendo la inteligencia parejo para todos y sigue habiendo niños como Bart que probablemente tendrán una inteligencia físico-espacial o para los deportes, pero tienen que hacer el mismo examen que los que teníamos tal vez mejor memoria para las fechas en la historia, y está muy cruel que tengamos a tantos deportistas sintiéndose reprobados y a tantos cerebritos sintiéndose incapaces de patear un balón. Tendremos que corregir ese rumbo pronto. Ya vi lo del anticongelante, no me acordaba. Que además le dice, si le echas mucho es veneno. Pero no se quedó ciego, entonces fue la candidata perfecta. Ah, sí es cierto. Utilizan a Bart como conejillo de indias, sí, para hacerle la prueba del anticongelante en el vino, que es como el toque secreto de el vino y los viñedos. Pero más adelante se escapa Bart, ¿no? Bueno, más bien no se escapa, lo envían por más anticongelante porque se terminó y como estaba lloviendo, pues lo mandaron a él. A la calle que se alcanzó a borrar, pero decía Voltaire. Y termina ahí bajo... protegiéndose de la lluvia antes de entrar a un restaurante, un hotel. Y un que es Policía, oficial, sí, un policía. con esos bigotitos tan franceses de los 90, que después los mismos se volvieron a burlar, ¿te acuerdas? En una casita del horror, donde el alcalde Diamante dice que se ríen como ranas. Y por eso los franceses mandan la bomba a Springfield, y es el episodio de Omega Homero, donde se queda solo en Springfield. Y ahí no se puede comunicar. Ah, sí, porque el francés pues no parla americano, y Bart pues ya se resignó a que va a tener que regresar, pero sí lo salva, ¿no? No, bueno, ahí él dice que ya lleva mucho tiempo en ese país y no puede aprenderlo y se da cuenta que está hablando en francés. Y empieza a hablar en francés y le pide ayuda a este policía, que sí lo termina salvando. Ayudando. No sabemos si recibe castigo los campesinos franceses. Sí, los detienen. ¿Sí los arrestan? Sí, los arrestan. Se sorprende por lo de anticongelante en el vino. Pero eso es lo que más le ofendió, Sí. el anticongelante en el vino. El niño descalzo en la lluvia, pues eso lo puedo pasar, pero en la bebida nacional no se puede. ¿Sí es la bebida nacional? Yo creo que sí, ¿no? Supongo que sí. La Sí, de no, acá- hay una película que hay una guerra entre el vino de Francia y de California Ujú. y hay un intermedio que dice cuál es el mejor vino. No, pues no. Tú tampoco dices que le entras al vino. No. Y me sorprende mucho las personas que comparan botellas y tratan de saber cuál es el mejor. Según Pictoline eso es imposible, pero yo no me voy a meter con ustedes. Sigan debatiendo. Luego el SWAT y el Servicio Secreto estadounidense logran rastrear la información que Adil estuvo La compartiendo. transmisión. La transmisión. Y esto me recuerda el capítulo de la niñera ladrona. Ah, sí es cierto. Ocurre algo similar que Homero... Hasta al último momento lo sigue defendiendo cuando se da cuenta de su error. Sí, porque además Homero cree que es en la casa de Flanders. Y ahí lo delata Homero. Ah, sí es cierto, porque se da cuenta que está ahí con el micrófono, porque se le cayó, trató de hacer algo Adil desde la casita. Tenía razón.
Nos terminan arrestando y poniendo tras las rejas. Y Bart dice algo muy significativo. Solo conocí un francés buena onda en los 3 meses que estuvo en el Newsweek, escrito raro. Aparece Bart, se convierte en una pequeña celebridad. Por salvar el vino francés. Este cambio está bueno porque sí es como de películas noventeras de espías, ¿no? Cuando se Y encuentran... como un aire a bar. Ajá. Y me recordó mucho a una película reciente de Tom Hanks que se llama Puente de Espías, donde justo hacen eso. Se intercambian a un espía por un espía para perdonar la vida. Porque a final de cuentas, pues los que se rifan esa clase de trabajo están obedeciendo su gobierno. Y uno esperaría que si agarran un espía mexicano, que dudo que existan en otro país, pues lo trataran con dignidad y en base a derechos humanos. Igual si agarráramos nosotros a un espía aquí. Bart regresa con regalos con su familia. ¿Qué les trajo? Baguettes, Cosas Torre que no Eiffel. dejarían entrar en un avión en la actualidad. No sé si lo mencionan, pero Marge tiene ascendencia francesa. O eso. Bien. Ajá, Bueno, eso lo sugiere suponemos. Su apellido. La guillotina. Una guillotina como en la que le cortaron la cabeza a los reyes en Francia. Un balón rojo que se decía en la Wikipedia hace referencia a una película muy popular por esa época francesa que se llamaba así, El balón rojo. A Homero le trae una botella que en su estupidez infinita dice, esto no se puede abrir porque tiene un corcho. Alguien le metió un corcho. Y a Marge le regala su vestido. Es un episodio del 90. En los 90. Bueno, en Estados Unidos el 14 de abril, si no recuerdo, salió en Estados Unidos. Tiene 27 años este episodio conviviendo con 15 de nosotros. abril de 1990. Ya llovió. ¿Qué recuerdas de esa época en la televisión que consumías además de Los Simpsons? Pues en los 90, Dragon Ball. Siempre. ¿Le entrabas a otras series de TV Azteca? ¿Otras caricaturas de TV Azteca? Sí, Los Caballeros del Zodiaco. ¿Viste que regresaron al Canal 5? Sí, más bien ¿O es una cosa nueva? más bien es una competencia retro todavía, porque estaba viendo Dragon Ball y de hecho ya anunciaron que Dragon Ball Super y también Sí. estaban compitiendo y aún así siguen los Simpsons, o sea, como no han pasado 27 años y seguimos en lo mismo. ¿Y cuál es tu opinión general sobre ese tema? ¿Crees que debemos vivir alimentando la nostalgia o crees que ya debemos concentrarnos en Rick y Morty y nuevas aventuras? Pero no creo que sea igual, porque a pesar de que han salido los supercampeones, luego también Sailor Moon, para mí ya no es lo mismo. O sea, todavía es Dragon Ball Super, y eso en internet, pero creo que ya no es lo mismo. No tiene el mismo sabor, por lo que todos los que hemos venido y hablado, por las circunstancias que han cambiado, que la escuela, las novias, todo eso cambió el contexto y ahora es distinto. Y nuestros descendientes, si es que tenemos, tendrán una convivencia con la tele muy distinta. Probablemente la verán como nosotros vemos el radio, que es como, ¿para qué tienes ese aparato ahí? O sea, más bien yo creo que apuntan a generaciones muy jóvenes, porque en la actualidad, o sea, yo creo que de 10 ya están en el internet, o sea, más bien quieren nuevo público, pero muy joven, es lo que yo pienso. Pues llegaremos hacia allá. A 27 años de este episodio grabamos el capítulo 144 del Chiste del Sofá, el 11 en la historia de Los Simpson. ¿Cómo le vamos a poner a este capítulo, Marcos? ¿Se te ocurre un nombre o lo platicamos después de grabar? No creo que después de grabar. Sí, tendremos que llegar ahí, pero es el 144. ¿Cómo te encontramos en redes? Si alguien quiere convivir. No tengo Twitter. ¿Vives lejano? ¿Solo en el Facebook? Solo en el Facebook. Ah, bueno, cuando publiquemos el episodio, ahí comenta que eres tú y Ok. cotorreamos con la banda del Chiste del Sofá. Saludos a todos los del grupo. Gracias por poner los memes. Sus límites y barreras y controversias entretienen mi vida. Gracias, Marcos, por venir a platicar. Espero que volvamos a platicar y que no sea una lista de espera de tantos meses. Bueno, ya pedí, pero todavía no me contestan, espero regresar pronto. Ahí está el jalón de orejas a Paco. Y si hicieras un personaje, ¿a cuál le harías un capítulo especial? Willy el escocés. Haremos el de Willy el Escocés. Muy bien, Marcos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Aldo, en la producción. A toda la gente que nos escucha en el Chiste del Sofá. Recuerden que los miércoles a las 9 de la noche estrenamos nuevo episodio.
chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.